Y solo se lo voy a mencionar porque no hay tiempo para estudiar eso, ¿cierto? Pero el día grande y terrible de Jehová es el día de la ira de Dios. Y ese día no ha llegado. Amén. Jesús, por ejemplo, cuando en Lucas 4, él abre el rollo del libro de, ¿cómo se llama? Isaías, y lee, él lee un pasaje donde habla de todo lo que va a ser el Mesías, todo su propósito resumido. Dice, por ejemplo, y él me ha ungido y me ha enviado a predicar el evangelio, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera, y a predicar el año agradable del Señor. Y ahí se detiene Jesús. Sí. Pero el texto sigue. Dice, y a ejecutar la venganza de Dios. Dar espíritu de gozo a los de espíritu enlutado, etcétera, etcétera. Se detiene ahí, porque esa es la parte que va a ser en su segunda venida. ¿Ven? ¿Qué más dice? Versículo 13, Mateo 24. El que perseverará hasta el fin, este será salvo. No está hablando de que usted necesita hacer algo extra para ser salvo. Está hablando de un tema, un resumen de lo que tenemos que hacer. Aquí está. Lucas 21, versículo 33. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí Jesús ya está concluyendo. Habló de todo lo que hemos visto, habló de la gran tribulación, habló de la venida del Hijo del Hombre, ¿cierto? Incluso hasta indirectamente, del día de la ira. Dice, versículo 34, mirad también por vosotros, otra vez, mirad también por vosotros. O sea, es su responsabilidad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y esto no tiene que ver solamente con el hecho literal de beber licor, aunque sí lo tiene que ver. Está que no se carguen con las cosas vanas que se usan para saciar o como opio de este mundo. Glotonerías, que tiene que ver con lo que saciar mi yo, mi carne, mi necesidad, y no tener la capacidad de negar mis instintos, negar mis apetitos, no solamente los sexuales, sino todos. Y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? ¿De qué día está hablando Jesús? En todo el contexto de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. ¿Del rapto? ¿De la gran tribulación? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo? Le dicen, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Cierto? ¿Cuándo será el fin? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y usted tiene que entender de que la Biblia, cuando habla del día del Señor, no está hablando del domingo, como muchos cristianos creen. Y no estoy avalando a los sabatistas, ¿cierto? Pero, déjeme buscar acá. No tiene la Biblia instalada. Bueno, creo que no hay tiempo para buscarlo texto por texto, pero ya, por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso no va a pasar en la gran tribulación. Cuando Jesús describe la gran tribulación, describe una persecución en contra de los escogidos, en contra de los discípulos. Advierte a los discípulos, muchos falsos cristos se levantarán. Es en contra del cristianismo. ¿Me entienden? En cambio, el día del Señor que nos muestra acá, no es en contra del cristianismo, sino es el juicio. Isaías 13:6. Aullad porque cerca está el día de Jehová, o el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. O lo que leímos recién en Malaquías, que viene el día de
el Señor de Jehová, donde los malos serán castigados y los justos saltarán como becerros en la manada, o los que temen a Dios. Amén. Dice, el sol se convertirá en tinieblas, Joel 2:31, y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y esto sí lo cita Jesús literalmente en el mismo Lucas 21, para no volver a Mateo 24. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán, etcétera, etcétera. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Dónde va a estar la iglesia cuando se vea la señal? Porque ¿qué dice ahí? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. ¿Dónde va a estar la iglesia? Aquí en la tierra. Cuando estas cosas, todo lo que les he hablado, principio de dolor y la gran tribulación y la señal del Hijo del Hombre que todo el mundo verá, ¿ustedes qué? Comiencen, ¿cierto? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y la Biblia, cuando habla de la redención, no habla del rapto en ninguna parte. La Biblia habla de la redención de nuestro cuerpo. El día de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios es la resurrección. Vuestra redención está cerca. Aquí, ¿qué está hablando? Vuestra resurrección está cerca. Para los que están aquí, como explica Pablo, la transformación del cuerpo. Y para los que ya están con Cristo, obviamente, descienden con Él y son resucitados. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué Jesús va a dar todas estas señales y después les va a dar la parábola de la higuera? Cuando vean que todo es así como una higuera, ustedes ven de que cuando da ciertas hojas, ¿cierto? Porque ya el fruto está cerca, etcétera, etcétera. Así también, cuando veáis que se cumplen estas cosas, si fuese verdad la teoría del rapto pretribulacional, Jesús hubiese dicho, cuando vean que ocurren estas cosas hasta antes de la gran tribulación, porque las otras no las van a ver. Ahí no excluye nada. ¿Me entiendes? No excluye nada, da todo por hecho. Cuando estas cosas ustedes vean que empiecen a suceder, ¿cierto? Porque van a suceder, dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Y qué dice? El versículo 36, velad. No, antes, perdón. Y vamos en el versículo 34. Y dice, que no seamos cargados de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, aquel día de la ira, si nosotros nos cargamos de embriaguez, si nos cargamos de glotonería, si nos cargamos de los afanes de esta vida, ese día va a venir sobre nosotros, ¿como qué? Como juicio. Nadie dice que necesariamente va a perder la salvación, pero va a venir como juicio. Acuérdense que Pablo habla del tribunal de Cristo. Dice de que todos van a ser juzgados, los que son salvos. Y nadie va a juzgar si usted es salvo o no, sino que se va a juzgar, y dice, todos seremos juzgados si lo que hicimos fue bueno o malo, con lo que Dios nos dio. ¿Me entiende? Entonces, y eso lo dice literal la Biblia. Ahora, dice que venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo, y aquí está hablando de juicio, está hablando del sentido negativo de la venida de Jesucristo. No que Jesús tenga algo negativo, sino de que Él viene a hacer juicio, a castigar, a hacer los juicios de Dios. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Ese es aquel día, no es el día del rapto. ¿Y qué dice Jesús en el 36? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Entonces ahí está el rapto. Oremos para que seamos raptados y no pasemos por estas cosas. No le está diciendo eso Jesús a los discípulos. Velad. En el contexto, Jesús les está diciendo, no venga sobre ustedes aquel día como lazo, porque sobre el mundo vendrá como lazo. Pero si ustedes se llenan de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, también ese día, aquel día, el día de la ira, va a venir sobre ustedes, en el sentido que va a haber juicio. Ahora usted dirá, pero la palabra de Dios dice que sobre nosotros no hay ira. No, no es que vamos a tener la misma ira del mundo,
pero sí vamos a tener juicio. Como dice Pablo, en el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados si hicimos bien o mal, con el don de Dios, principalmente el don de la salvación. Los que realmente hemos sido salvados, no los que se dicen ser salvos. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. No está hablando de escapar de la gran tribulación, sino que Jesús está hablando de escapar de las cosas que vendrán, no de las que dijo, de las que vendrán en aquel día. Porque, miren hermanos, para entender tenemos que entender el contexto de lo que Jesús está hablando y a quién Él está hablando. Cuando Jesús dijo aquel día, los discípulos sabían perfectamente de qué estaba hablando, porque era gente que, aunque era del vulgo, estaba instruida. Sabía perfectamente qué significaba aquel día. Era el día grande y terrible de Jehová, el día de la ira, que venía un tiempo de tribulación y de esclavitud para el pueblo de Israel, y que iban a ser esparcidos a todas las naciones, y que después el Mesías lo iba a juntar, los iba a llamar de todos los fines de la tierra, y iba a manifestar, después iba a venir el día de la venganza de Dios, justamente lo que dice ahí, en contra de todo el mundo. Pero aquí Jesús les dice, si ustedes se cargan de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, no vaya a ser que venga sobre vosotros aquel día. No vaya a ser que tengan parte. Claro, entonces, Jesús lo está advirtiendo. Entonces dice que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, porque tenemos que entender de que ¿quiénes merecen la ira de Dios? Todos. No hay ni un hombre, ni uno bueno, dice la Biblia. Y aquí entra otro concepto que es ser digno. Usted dirá, pero ¿cómo nosotros vamos a ser tenidos por dignos si la Biblia dice que es por gracia? Sí, pero usted tiene que ser digno del reino. No digno de ganárselo, porque Jesús ya se lo ganó a usted, pero tiene que demostrar de ser digno de la participación. Por ejemplo, aunque suene muy... Sé que no hay comparación, pero por ejemplo yo contrato a alguien porque le quiero dar una oportunidad para trabajar. Una persona que no tiene estudio, etcétera, etcétera, pero yo le quiero dar una oportunidad y yo lo pongo en un puesto de trabajo, le doy un buen sueldo, le doy un buen puesto de trabajo, lo trato bien, etcétera, etcétera, y eso es de gracia. Porque si yo lo hago participar en un concurso, hay mucha gente que tiene mejor currículum que él, pero yo le quiero dar a él la oportunidad de gracia. Pero él, ya estando contratado, no tiene que ser digno para que yo lo contrate, porque ya lo contraté, ya le estoy pagando el sueldo. Pero tiene que ser digno del puesto y de la confianza y de la misericordia y de la gracia que yo le di. Ser responsable, ser puntual, ser esforzado. Sean los frutos. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que ser digno del lugar donde lo puse. No para ganárselo, porque ya lo tiene, se lo di de gracia. Lo mismo pasa o muy parecido con el reino, aunque no es exactamente igual. Pero no es que aquí Jesús esté diciendo sea tenido por digno de ser salvo, porque no fue así. Pero sí se ha tenido por digno de escapar ¿de qué? De la ira. Y aquí hay un concepto, para que no crea que usted va a estar en el cielo. Dice, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Salmo 1. Ya que está hablando de la bienaventuranza del varón justo. Veamos qué dice el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino. Entonces usted dirá, pero ¿cómo no se van a levantar los malos en el justo, hermano? Si la Biblia habla de que incluso va a haber una resurrección, donde van a resucitar, Jesús dice, unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Entonces, ¿cómo no se levantarán? Está hablando aquí de la resurrección, que no van a ser resucitados los malos, y dice ahí, no está hablando de eso, porque si no sería una contradicción bíblica. Dice de que, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, y está hablando del mismo concepto de aquí, de Lucas. No estarán en pie, en un lugar no de acusación, no de malos, sino en pie, erguidos, como dice aquí, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, no tengo de qué ser acusado delante de ti, estoy en pie, estoy erguido, no como orgullo, sino estoy en pie delante del Hijo del Hombre, no como un acusado. Por eso que aquí dice el mismo concepto en el Salmo 1, los malos no se levantarán, no estarán en pie en el juicio de Dios, sino estarán en el lugar de condenados, de recibir el juicio. Estar en pie, estar aprobado. Estar aprobado, ¿cierto? Entonces, eso nos dice
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Velar en todo tiempo, orando de ser dignos, no de escapar de la gran tribulación y salirme en una nube en el cielo para no pasar las cosas que van a pasar en el mundo, sino de ser digno de no caer en el engaño, de no caer en el pecado, de ser valiente, de dar testimonio, de estar dispuesto a ser aborrecido por el mundo, por seguir los principios y la moral del Señor Jesucristo, de dar testimonio fiel y verdadero, de guardarme de la maldad, de guardarme en santidad, de purificarme, de cambiar mi carácter, de crecer en Cristo Jesús, de ser digno de eso, de escapar de esas cosas, de escapar del engaño, de los afanes de esta vida, de la glotonería, de claudicar, de ser engañado por el pecado, por la carne, por mí mismo, por mi propio pensamiento, etcétera, etcétera, de no ser llevado por la corriente de este mundo y mantenerme fiel, escapar de terminar siendo infiel a Jesucristo. Como dice Pablo, no vaya a ser que yo mismo termine, ¿cierto?, claudicando. De esas cosas tenemos que escapar. A eso se refiere Jesús. De lo que Jesús está advirtiendo. Porque, ¿qué está advirtiendo? No, que no los engañen, no os turbéis, no se dejen engañar por los falsos cristos, que su amor no se enfríe, porque los entregarán, pero ahí van a dar testimonio. De esas cosas está hablando que vendrán. Que escapen de caer en el engaño, que escapen de que se enfríe su amor, de que escapen de caer en los falsos profetas, o en el engaño de los falsos profetas, y estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga, en su segunda venida, a la tierra a decretar el juicio, nosotros estemos en pie, resucitados, redimidos, como dice aquí, erguíos porque vuestra redención está cerca, el versículo 28. Vuestra redención, vuestra resurrección, vuestra transformación está cerca, y estar así en pie delante del Hijo del Hombre, resucitados, dignos. Somos dignos de participar de estos tiempos del reinado, y no somos objeto de la ira, sino que vamos a ejecutar algunos juicios juntamente con Jesús. Acuérdense que Jesús dice: el Padre me ha dado que yo rija a las naciones con vara de hierro, y también dice que el que venciere también regirá a las naciones con vara de hierro. Jesús también dice: y yo, al que fuese fiel, al que perseverara hasta el fin, se sentará conmigo en mi trono, así como yo he recibido de sentarme en el trono de mi Padre. ¿Me entienden? A eso se refiere con estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, vele en todo tiempo orando, que sea tenido por digno, que sea digno y no caiga en el engaño de la vida, en el engaño del mundo, en el engaño de las riquezas, en el autoengaño, en el engaño de la carne, en la glotonería, en los afanes de esta vida, en el engaño de los falsos profetas, de un falso evangelio, un falso Jesús, o de no querer sufrir el vituperio de Cristo viviendo en este mundo. Eso tiene que orar y velar. No que, Señor, arrebátame. Amén, porque solo los dignos van a ser arrebatados. Dígame. A eso se refiere en Mateo 24:13, dice: más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sí, a eso se refiere. Amén. Entonces, eso es estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Amén, amados.